Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de enero de 2019. Calendario económico comenzó con cifras el día de ayer en Japón, las cuales mostraron una desaceleración de los precios mayoristas para el mes de diciembre, los cuales incrementos del 2.3 al 1.5%. El mercado ya descontaba desaceleración en este indicador, pero tal vez no tan fuerte. Con respecto a Europa, tuvimos cifras definitivas de inflación en Alemania, confirmando el 1.7%. Ya la semana había iniciado con las confirmaciones en Francia, también Reino Unido, del cual hablaremos de manera detallada sobre el tema político más adelante. Presentó desaceleración de la inflación desde el 2.3 hasta el 2.1%. Se esperan declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo, donde tenemos intervención de tres personas, digamos, en puestos destacados, y también del Banco de Inglaterra, pues obviamente hablará sobre su reporte de estabilidad financiera, pero será indagado sin lugar a dudas sobre los impactos de la votación del día de ayer del Parlamento en contra de la propuesta de plan de negociación de Theresa May. En los Estados Unidos tenemos hoy índices de precios de productos importados, también tenemos inventarios de petróleo, la publicación del Beige Book, que es el reporte general del estado reciente de la economía, que será analizado en la próxima reunión de la Reserva Federal, y nuevamente declaraciones del presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari. Al cierre de la jornada tendremos intervenciones de el director del Banco Central de Japón en un simposio en el G20. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo recientemente en China, ahora el primer ministro Xi reconoció que este 2019 será muy difícil para alcanzar los objetivos de crecimiento, y por eso están preparados para nuevos programas de estímulo del consumo privado, inversiones en infraestructura y en servicios públicos, algo de lo que hemos venido mencionando desde la semana pasada. Y entrando al tema del Reino Unido, el día de ayer, de manera, digamos, estrepitosa, la primera ministra Theresa May perdió en el Parlamento esa votación para ver si recibía respaldo suficiente o no para continuar con las negociaciones con la Unión Europea, con una votación de 432 en contra, con 202 a favor. Se cayó ese plan de negociación que tenía, digamos, eh, pactado ya la primera ministra británica con su contraparte de la Unión Europea. Mientras tanto, hoy la primera ministra enfrenta una nueva moción de censura promovida por el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Sin embargo, en este momento se cree que el desenlace más probable es que la primera ministra supere nuevamente esta moción de censura. Los que votaron en contra del plan del día de ayer tienen diferentes posiciones, por eso no es fácil encontrar, digamos, una alternativa probable de cuál va a ser el desenlace. Entre esos que están en la orilla opuesta están aquellos que defienden la idea de la salida cuanto antes de la Unión Europea. Fueron todos estos quienes hicieron la campaña del Brexit en el año 2016. Y esto significaría que a partir del 29 de marzo el Reino Unido ya no haría parte de la Unión Europea, y que obviamente el nuevo arreglo o las nuevas relaciones tendrán que ajustarse pues a la normativa internacional, ya sea de la Organización Mundial de Comercio o de otros estamentos parecidos. Sin embargo, dentro de los opositores también habían otras dos posturas. Una en la que consideran que este plan propuesto por Theresa May lesionaba los mayores intereses del Reino Unido, y que es necesario, si bien es cierto, defiende la idea del Brexit, buscar un acuerdo suficientemente amplio y mejor del propuesto por la primera ministra, algo que se ve un poco difícil en este momento, pero que obviamente la contraparte europea está dispuesta en apariencia a hablar, digamos, temas que desde nuestro punto de vista parecen más cosméticos, pues consideran que la parte estructural del acuerdo no será modificada por parte de la Unión Europea. Y la tercera alternativa es que se convoque un nuevo referendo en el Reino Unido para, digamos, poner todas las esperanzas en que la mayoría ahora de los votantes apoyen quedarse dentro de la Unión Europea, algo que hemos visto es difícil de alcanzar, teniendo en cuenta pues que los sondeos que hemos observado de entre la población siguen favoreciendo la salida
salida de la Unión Europea. Para que recuerden, en el 2016 cerca del 54% de los ingleses votaron a favor de la salida, cerca del 44% de los escoceses votaron a favor de la salida y cerca del 46% de los norirlandeses votaron a favor de la salida. Es decir, estamos diciendo que solamente los ingleses y los galeses estaban de acuerdo con la salida, pero que los escoceses y los norirlandeses preferían mantenerse dentro de la Unión Europea. Pero obviamente, como la población es más numerosa, pues esto tuvo la consecuencia que el 52% de los británicos estuvieran de acuerdo con salirse de esta unión económica. Entonces, digamos que estas alternativas como que deja la incertidumbre en este momento abierta. Las declaraciones, como manifestábamos, de diferentes políticos europeos no permiten ser vistas con un cambio sustancial en el alcanzado entre Theresa May y la contraparte. Sin embargo, vemos en los medios de comunicación varias referencias optimistas de que esto divorcio puede alcanzar un acuerdo diferente. Por el momento lo que hemos observado es que no hay miedo en los mercados de capitales, pues digamos que en este momento cuentan con la posibilidad de que esa fecha del 29 de marzo sea pospuesta y de alguna manera le da tranquilidad a los inversionistas, entre comillas, cortoplacistas, pero no, como veremos, a los empresarios que frenan aún más sus inversiones cruzadas entre el Reino Unido y la Unión Europea y de esta manera se puede afectar de manera más significativa el crecimiento económico y estructural. Hablando sobre la moción de censura del día de hoy y en caso de que la primera ministra Theresa May la perdiera, entonces se tendrían 14 días para crear una nueva coalición de gobierno. Lo que hemos visto es que las posiciones están tan fragmentadas en el Parlamento que no vemos cómo pueden alcanzar esta nueva coalición. Y probablemente lo que tendrán que hacer es una nueva elección general que tampoco vemos me modifique la estructura que tiene el actual Parlamento de manera significativa. Entonces lo que vamos a ver es que en caso de que la moción de censura prospere, muy probablemente se va a tener que posponer cualquier tipo de negociación con la Unión Europea como tal. Incluso los mismos motores del Brexit han reconocido que esto es una posibilidad y que esas elecciones futuras podrían representar un nuevo referendo, aunque siguen confiando en que la decisión del Brexit se mantenga. Es decir, los mercados en este momento en apariencia no están reaccionando tan negativamente, teniendo en cuenta que estaríamos votando el problema para un momento futuro y no se estaría resolviendo en el corto plazo. Con respecto a los Estados Unidos, tenemos dos referencias. Uno, continuamos con el shutdown y las conversaciones están en punto muerto. La Casa Blanca afirmó que su cálculo preliminar de impacto de 0.05% del PIB de manera semanal fue un poco optimista y ya están reformulando a niveles del 0.13% del PIB en términos semanales. Es decir, este impacto empieza a ser cada vez más significativo y mientras tanto seguimos con la indefinición dentro del Congreso para apoyar la propuesta del presidente de financiar este muro. Ya hemos visto que los demócratas a cualquier tipo de colaboración con los republicanos en este frente y que los republicanos no aprobarán ningún tipo de medida de los demócratas para reabrir el gobierno sin tener este financiamiento, que es lo que busca el presidente Trump. En el lado de comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer promete a los empresarios que con China actualmente no rinden los frutos esperados, los va a escuchar y va a permitir sanciones para no tener problemas en la cadena de suministros de las compañías estadounidenses que compran productos chinos intermedios para luego pues ser vendidos en Estados Unidos y no productos. Esto es importante, recuerden que el mes de marzo es el final de la tregua y aún no hemos visto avances adicionales que nos permitan ser más optimistas frente a un posible acuerdo. Con respecto a América Latina, el Parlamento opositor declaró usurpador a Maduro con el líder de este Parlamento, el señor Juan Guaidó, quien durante el fin de semana fue apresado de manera temporal parte de agentes de inteligencia venezolanos. Muy probablemente este choque de poderes nuevamente ponga en la mira de las autoridades a Juan Guaidó. El Parlamento de la oposición
emitió una carta que invitaba a las fuerzas militares a quitar su respaldo a Maduro y a cambio les concedía el perdón. Sin embargo, este Parlamento, recuerden, había perdido sus funciones legislativas por decisiones del Tribunal Supremo, que es controlado por Maduro y el grupo que lo mantiene en el poder. En Argentina la inflación efectivamente cerró el 2018 en sus máximos desde 1991, como esperaba el mercado. La inflación fue del 47.6%, en 1991 esa inflación había sido el 84%. El Banco Central se pronunció asegurando que gran parte de este incremento de precios respondía al pobre desempeño del peso argentino, que perdió cerca de la mitad de su valor durante el año pasado. Con relación a los mercados accionarios, como hemos manifestado, inicialmente uno habría esperado una reacción negativa de los inversionistas con miras a lo que ocurría en este tema del Brexit. Solo hemos tenido una repercusión negativa para el mercado accionario del Reino Unido, pero el resto de Europa parece relativamente tranquilo, así como los futuros en los estados. Como hemos manifestado, tal vez la esperanza que la resaltar de extender o prolongar el periodo en el Brexit sea algo que se de manera de corto plazo a los inversionistas. Sin embargo, como hemos manifestado, la no solución de esto nos va a generar incertidumbre, y de esta manera, o va a incrementar la incertidumbre, va a frenar la inversión, y de esta manera va a tener una afectación más persistente en el crecimiento, no solamente del Reino Unido ni de Europa, sino eventualmente puede haber algún impacto en la economía. Goldman Sachs está mostrando incluso más optimista, cree que esta decisión del Parlamento lo que muestra es que hay una mayor probabilidad de tener un Brexit aún más suave de lo que había alcanzado a negociar Theresa May. Y también va a ser más tarde, y considera Goldman Sachs que la posibilidad de un hard Brexit se reduce. Sin embargo, este tipo de pronunciamiento no es lo que estamos viendo nosotros en la parte política en el Reino Unido. Con respecto a noticias de consumo en los Estados Unidos, la compañía Adobe Analytics, que mide las ventas de cerca de los 100 comercios más importantes en los Estados Unidos a través de sistemas online, y alcanza a recopilar información del 80% de estas transacciones, calculó un crecimiento del casi 17% de las ventas navideñas por este canal. Esto implicó unas ventas de 126 mil millones de dólares, un récord histórico en los Estados Unidos, que muestra que por lo menos en el corto plazo la economía continúa manteniendo esa resiliencia, o sea, buena dinámica, a pesar de que tenemos este tema del shutdown, o que se avecinaba el shutdown en el país. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento accionario norteamericano, el índice S&P se fortaleció más de un 1% en la jornada del día de ayer y vulneró la resistencia a los 2.600 puntos, principalmente ante un mayor optimismo por los estímulos de China y sobreponiéndose a los resultados, los cuales estuvieron inferiores a las expectativas, principalmente de JP Morgan y Wells Fargo. También destacar que en la jornada del día de hoy los futuros siguen, donde las opciones del índice VIX siguen desvalorizándose, ubicando cerca de los $18, generando una mayor calma en los agentes del mercado. En cuanto a los resultados financieros de los principales bancos norteamericanos, tenemos el caso de JP Morgan, Wells Fargo y Banrica, donde los resultados estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, principalmente en el CAN. Destacar que el rendimiento de sus portafolios, puntualmente de su portafolio de bonos, opacó un incremento de los ingresos en tasas de interés, los que generó que los resultados estuvieran por debajo de las expectativas del mercado. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que el índice S&P, según el indicador técnico, donde se pueden ver dos esferas verdes, podría estar marcando un cambio de tendencia sobre el índice norteamericano, donde se confirma que la tendencia podría ser al alza, aunque el nivel de entrada estaría sobre los 2.635 puntos en el indicador técnico. A la fecha del día de hoy han reportado 37 de las 500, donde se puede observar una mayor sorpresa en las utilidades que en las ventas. También en la jornada del día de hoy
reportará resultados BlackRock, Goldman Sachs y Bank of America ya reportó recientemente. En cuanto al comportamiento del mercado de dólar, podemos ver dólar ganando terreno contra las principales divisas del mundo, luego de la derrota de May por el Parlamento británico ante el posible acuerdo Brexit. También de resaltar que la libra británica se valoriza levemente, aunque se está estabilizando eh, ante esta fuerte derrota, en el cual fue una votación de 202 votos a favor del Brexit de Theresa May contra 432 votos en contra, lo que genera como tal que la salida de la Unión Europea se pase indefinidamente, como ya lo mencioné anteriormente, está la definición de este tema. Por otra parte, el euro se debilita, principalmente donde la Unión Europea busca o considera posiblemente negociar otro acuerdo Brexit y el Reino Unido cede y eh, acuerda negociar las líneas rojas existentes para principalmente un acuerdo de garantía que prevenga una frontera física con Irlanda y el yen pierde algo de valor luego de que los pedidos de principales de maquinaria se aceleraron con fuerza en noviembre respecto a octubre. Podemos ver como tal dólar ganando terreno contra las principales monedas europeas. El real brasilero sigue siendo de las monedas que más se ha revaluado en lo corrido del año. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al mercado petrolero, tenemos información del Departamento de Energía de Estados Unidos, conocido como la Administración de Información de Energía, donde calcula que la producción de este país, ratificando su medición inicial, será de 12.07 millones de barriles diarios durante el 2019, con lo que se ratifica que Estados Unidos será el mayor productor mundial de petróleo y que en el 2020 esto incluso aumentará hacia los 12.86 millones de barriles, con lo que en cierta medida ya podría superar incluso la capacidad que tiene Arabia Saudita de bombeo en este momento. Si bien es cierto, Arabia Saudita no de 12 millones de barriles, potencial de alcanzar estos niveles en el corto plazo. Con respecto a la demanda, este Departamento de Energía considera que va a incrementarse muy moderadamente frente a lo que ellos pronosticaban inicialmente, solo 20.000 barriles más en el año 2020, alcanzando los 103.07 millones de barriles día. Es decir, que haciendo una regla de tres muy sencilla, Estados Unidos ya en este momento explica el 12% de la producción mundial y esta misma agencia está calculando que para el año 2020 podría llegar a ser exportador neto de petróleo. No entendemos muy bien esta conclusión teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue consumiendo más de 12 millones de barriles día entre combustibles, destilados y otro tipo de derivados del petróleo. Así que habrá que entender un poco más esta afirmación de exportador neto por parte de este país. Recuerden que Estados Unidos tiene un consumo diario cercano a los 18 o 20 millones de barriles día, por eso es raro que con una producción del 13 millones ellos alcancen a ser exportadores netos. Además, en cuanto al reporte de inventarios de petróleo API, cayeron menos de lo esperado por el mercado, cayeron 506.000 barriles contra 1.3 millones de barriles esperados por el mercado. En cuanto a gasolina, crecieron más de lo esperado por el mercado, puntualmente de Reuters, creció 6 millones de barriles contra 2.8 millones de barriles esperados por el mercado. También destacar que Petrobras bombeó por debajo del objetivo de la compañía, es decir, bombeó en promedio en el 2018 2.03 millones de barriles por día y el objetivo estaba en 2.1 millones de barriles por día de la producción de la mayor compañía petrolera brasileña. Desde el punto de vista técnico, el crudo se fortaleció el día de ayer debido a una mayor calma, principalmente por los planes de China de aplicar políticas monetarias para estabilizar su economía, la cual se está acelerando desde el punto de vista técnico. Podemos ver crudo mostrando un leve descanso a la subida de ayer, está retrocediendo alrededor de un 1% en referencia a WTI, en referencia a Brent, retrocede alrededor de un 0.7% y
prevemos que en lo corrido de la semana se podría acercar cada vez más al nivel de entrada de los $53. También destacar que según el indicador técnico podríamos observar un posible cambio de tendencia sobre el commodity alrededor de los $55,8 por barril. Eso fue todo por el mercado petrolero. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. En renta fija estamos viendo algo de incrementos en las tasas de negociación. En cierta medida muestra algo de tranquilidad en los inversionistas a pesar de diversas declaraciones de miembros de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, donde supone que el ciclo alcista o la normalización de las políticas deberían estarse congelando un poco durante el año 2019. No es inusual, como ustedes bien saben, que el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, critique los incrementos de tasas de interés, pero sí nos llamó la atención que el día de ayer Esther George, presidenta de la Reserva Kansas, haya manifestado que era un momento apropiado para tomar una pausa. Esther George es una de las defensoras claras del ciclo alcista de tasas de interés en los Estados Unidos. Y nuevamente Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, ratificó esa postura de que podrían ser pacientes y observar la nueva información, es decir, que la Reserva Federal puede darse el lujo de esperar para ver nueva información y tomar decisiones adicionales sobre política monetaria. Con respecto a Europa, el día de ayer el presidente del Banco Central, Mario Draghi, aseguraba o reconocía que el crecimiento de la zona de euro estaba siendo más débil de lo que ellos habían estado esperando. En cierta medida se traduce en que esa normalización de política monetaria por parte del Banco Central Europeo podría demorarse más y ratifica la expectativa de mercado de que tal vez el primer incremento de tasa de interés en los Estados Unidos no ocurra al cierre del verano, sino al cierre de año. Incluso algunos ya están manifestando que podrían irse hasta el año 2020. Con respecto a calificaciones crediticias soberanas, interesante la decisión del día de ayer de Fitch Ratings de bajar 2 escalones la calificación para Costa Rica, la cual pasó de W a B+, asignó perspectiva negativa ante, obviamente, un incremento y amplio déficit fiscal que está haciendo que la senda de deuda frente al tamaño de la economía sea aceleradamente alcista. Aquí el reporte internacional, recuerden que hoy inusualmente el mercado asimiló de corto plazo, de manera tranquila, la decisión del Parlamento británico ante la expectativa de que esto pueda retrasar la salida de este país de la Unión Europea. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde el día de hoy se da que la ministra de Trabajo no pensaba, tal como lo piensa el ministro de Hacienda, que sea posible tramitar la reforma pensional este año. La ministra de Trabajo, un poco más estratégicamente, dice que esa reforma pensional tiene que ser socializada, algo que, si bien es cierto, suena estratégicamente adecuado. Ya sabemos que cualquier tipo de cambio que lesione los intereses de las personas son de difícil aprobación, a pesar de que sea la medicina adecuada que tenga que tomarse. Respecto al tema de la inflación de este año, ya vamos a ver los incrementos en algunos precios teniendo en cuenta la inflación del año pasado, y como esa inflación fue más baja de la del 2017, esa indexación podría ser menor, es decir, ayudar a lograr los objetivos inflacionarios o a controlar un poco los impactos negativos del fenómeno del niño. Pues bien, los peajes, de acuerdo al INVIA, serán ajustados en un 3.18%. El día se realizará la colocación de test de corto plazo con vencimiento en diciembre del 2019 por 350.000 millones de pesos. La tasa de corte fue de 4.89%, con una demanda que subió la oferta en cerca de 2.81 veces, o una relación demanda-oferta de 3.81 como tal. El Banco de la República acaba de publicar los resultados de la encuesta de expectativas de diferentes agentes de mercado, donde la inflación del mes de enero sería del 0.72% por parte de los 5 mejores informantes. Nosotros estamos en esta parte, o alineados más bien con este pronóstico, no hacemos parte de ese grupo, sino que efectivamente coincidió con este pronóstico del mes de enero, pero la inflación que calcula el mercado como un todo sería del 0.66%. Para cierre de año, la inflación sería del 3.50%, de acuerdo a todo el consenso de mercado, o para los mejores informantes, un poco superior, casi del 3.68%. Sin embargo, estamos muy alineados, se cumpliría nuevamente la meta de inflación, aunque más cerca al rango alto que al punto medio como tal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl.
En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, el índice Colgap registró una negociación en la jornada del día de ayer de 105.000 millones de pesos, una negociación inferior al promedio de 145.000 millones del 2018, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 21 millones de pesos. Desde el punto de vista técnico, el índice no registró fuertes variaciones en medio de esa incertidumbre de Brexit, aunque con mayor optimismo por las medidas de China. El día de hoy el Colcap pues, se podría acelerar a los 1.400 puntos, teniendo en cuenta el entorno internacional favorable, aunque va a ser limitado teniendo en cuenta el descanso, el leve retroceso de los precios del petróleo. A su vez, el Colcap cuando se observa en términos de comparables contra los demás índices de la región se continúa viendo cada vez más atractivo, donde mantenemos nuestra recomendación de compra sobre índice. En cuanto a noticias corporativas, tenemos una noticia de Cemex Latam Holdings, donde informa que el presidente de la subsidiaria Cemex Colombia, Ricardo Naya Barba, estará dejando su cargo a partir del 1 de febrero, ya que fue asignado como el presidente de Cemex México, es decir, el responsable de las operaciones de Cemex SAP. En cuanto a su nombramiento, se espera que sea elegido alrededor del 1 de febrero de 2019. En cuanto al comportamiento técnico, tenemos la acción de Ecopetrol, la cual volvió a cerrar por encima de los 2.900 pesos en la jornada de ayer, gracias a la recuperación de los precios del crudo mencionados anteriormente y a un leve fortalecimiento del peso colombiano contra el dólar. Desde el punto de vista técnico, el indicador nos muestra y nos sigue mostrando una recomendación de compra, y como se puede observar según la flecha que se puede observar en la gráfica, confirma que la tendencia es al alza. A su vez, cabe destacar que el precio de la acción dependerá de la jornada y el día de hoy y cada vez está más correlacionado a la recuperación de los precios del crudo y al fortalecimiento del peso colombiano. Por otra parte, el mercado estima o espera un dividendo para el 2019 por lo menos 150 pesos por acción, lo que daría una rentabilidad mínima del dividendo cercana al 5%. Es decir, mantenemos nuestra recomendación de compra en Ecopetrol y nuestra buena perspectiva sobre la petrolera colombiana. En cuanto a la acción de la vivienda, esta también, según un indicador técnico a mayor plazo, nos muestra un nivel de cambio de tendencia. Se puede destacar que mantiene su buena racha, siendo el banco de mejor comportamiento a lo largo del año junto a Aval. Destacar principalmente de la vivienda, que según los datos de la financiera a corte de octubre, la calidad de la cartera, las tres principales modalidades, es decir, comercial, consumo y vivienda, muestran una recuperación, dando señal que ese fuerte deterioro de la cartera pues, podría haber llegado a su techo y ver recuperaciones constantes del banco, lo que podrían impulsar los estados financieros recientes. Además, cabe destacar el pago de la ANI a los principales bancos de 627.000 millones de pesos, donde la vivienda no se desconoce qué porcentaje, pero recibiría un pago de este. Además de sacar que la utilidad neta de octubre creció un 14% en términos anuales y el ROE se mantuvo estable el 11%. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Daniel. Gracias, Raúl. En dólar, quinta jornada consecutiva con negociaciones en el rango 3.130, 3.150. Hasta el momento no se ha materializado el escenario contemplado de un retroceso hasta el 3.170 con posibilidad del 3.200. Estructuralmente, recuerden que seguimos pensando que el dólar descenderá por recuperación del precio del petróleo hacia niveles de $30 para el WTI, 65 para el Brent. Y esto implicaría que el dólar podría oscilar este año entre los 3.000 y los 3.100. De hecho, en la encuesta de expectativas del Banco de la República, en cierta medida están alineados con ese nivel esperado de 3.100 para este año. El día de ayer se negociaron nuevamente más de $1 billón en el mercado colombiano y cerró cerca de los 3.141. Hoy estamos viendo un descenso hasta
los 3.130, incluso ya en este momento marcando los 3.129. El mínimo anterior reciente estuvo en los 3.118, así que muy probablemente el mercado esté valorando ese nivel de negociación como posible objetivo a corto plazo. Con respecto al mercado de deuda pública, las tasas de los test continúan, digamos, cerca de ese 6.15. En el día de ayer cerró levemente por encima, cerca de ese nivel, y hoy está abriendo levemente por encima de ese nivel. Recuerden que ese 6.15 y el 6.25 son como posibles niveles objetivos. Ya contamos con la información entonces de la encuesta del mercado que nos confirma nuestra expectativa de alcanzar niveles rápidos del 3.50 en inflación, y esto pues creemos que puede tener un impacto de corto plazo alcista en las tasas de negociación de la deuda pública colombiana. Hasta aquí el reporte Colombia, agradecemos su atención. Los esperamos el día de mañana en una nueva, los esperamos el día viernes en una nueva emisión. Mañana no tendremos el comité de manera formal y les recomiendo, como es usual, continuar haciendo seguimiento a los eventos financieros a través de nuestras redes